Bueno, los cabros, nos encontramos en República Dominicana. Si no viste el capítulo 1 de la isla Saona, te lo dejaremos acá arriba. Vinimos al centro de Punta Cana para arrendar un citicar. Nos dirigimos a conocer Sabaná de la Mar y Samaná. Como primer tips, cuando quieran arrendar un auto, siempre háganle un video para su seguridad, ya que al momento de la entrega te van a querer cargar cualquier rayoncito o topón que tenga con anterioridad. Partimos la ruta y el paisaje está a la raja. Recorrer de esta forma te permite interactuar más con la cultura dominicana. Después de manejar 2 horas por carretera, llegamos a Sabaná de la Mar, donde buscamos un estacionamiento para dejar nuestro auto y cruzar en una embarcación hasta Samaná. Luego de dejar el auto estacionado en un lugar seguro, nos dirigimos caminando hacia el muelle, donde hay una embarcación a la espera de que se llene con pasajeros para partir. El trayecto dura aproximadamente 1 hora de navegación, aunque también existe otra forma de llegar a Samaná por tierra, pero esta opción es mucho más larga. Dura 3 horas 30 en vehículo. Se hunde, ¿no? Los palitos están por... Como nos encontramos en la tierra de la bachata, no puede faltar esta musiquita de fondo. Vamos en esta embarcación con pura gente local. Se nota que el turismo en República Dominicana se concentra en su mayoría en los resorts, que si bien es cierto, el resort está hecho con todas las comodidades para que no salgas y te quedes a disfrutar. Siempre es bueno dedicar un tiempo para insertarse en la cultura local y recorrer por las tuyas, ya que sí se puede. Y recalcar que no es peligroso, ya que muchas veces las personas del hotel me recomendaron no salir. En este recorrido nos encontramos con un niño dominicano de unos 13 años, que ayudaba a subir las maletas a la embarcación con el fin de ganarse una propina voluntaria. Conversando con él, quisimos intercambiar redes sociales, pero nos comenta que él no tiene acceso a un celular y que cuando tiene que hacer las tareas de la escuela lo hace yendo a una especie de ciber, como lo llamábamos acá en Chile. Esto nos recordó a nuestro país hace 15 años atrás, cuando el acceso a internet era escaso. Y pensar que hoy en día ellos están viviendo esta situación me hace valorar aún más lo que tengo y reflexionar que con toda la tecnología disponible todo se hace más sencillo, pero aún así hay mucha gente que aún no tiene los recursos para disponer de esto, que nos facilita tanto la vida. Y la gracia de salir a explorar por tu cuenta es interactuar con la gente local, ver y escuchar sus historias de vida, que jamás te hubieras enterado si te quedas en la burbuja que te ofrece un todo incluido. ¡Ven ahora, puñazo! Mira esto que yo te digo, esto, yo tengo uno de esos ahí. Ya, no, pero ahí te contactamos, ¿vale? Te contactamos. Cualquier cosa. Ok. Vale. Y apenas te bajas de la embarcación, te encuentras con varias personas que te ofrecen un recorrido guiado por el lugar. Nos encontramos con Sammy, que nos ofreció amablemente darnos un recorrido en moto por los lugares más bonitos de Samaná y a la vez contarnos cómo vive el dominicano en estos lugares que no son tan turísticos. Un pescadito, ahí. Un pescadito y ya. Sí era. Bueno, ¿no? ¿Qué tan tal, Teo? ¿Qué tan tal? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer el dominicano? El dominicano va al boca y ordeña vaca, y si quiere leche trae leche, y si quiere la hierve para el niño, para que tú veas. Para el baby. Sí, que se facilita la vida el dominicano.
Mira esa estrella de mar allá. Sí, No se ve muy bien porque está en la arena. sí, no se le ve. Ahora, esa isla ya es fabulosa, esa isla. ¿Cómo se llama esa isla? Cayo Levantado. Cayo Levantado. Sí. La de atrás se llama La Farola. Ya. Cayo Levantado es una pequeña isla ubicada al noreste de República Dominicana, en la bahía de Samaná. Posee paisajes hermosos, playas paradisíacas, arenas blancas y aguas cristalinas. En esta hermosa isla se encuentra el Hotel Gran Bahía Príncipe, Cayo Levantado, un lujoso 5 estrellas que ha sido considerado uno de los 10 mejores hoteles todo incluido del mundo. ¿Cuánto cobran para ir a esa isla? 2.000 pesos. Te llevan y te traen, pero te incluyen algo de comer. $2.000 y pico, como 2.500. Así que aquí las cadenas de resort, hoteles, la llevan, se llevan toda la plata. ¿Cómo? Los extranjeros. El extranjero se lleva todo el dinero, El extranjero trae mucho dinero. pero los dueños, pues, Sí, los de dueños, sí, resorts, los dueños, de las grandes cadenas. sí, los dueños son millonarios. Todo el dinero del mundo lo tienen ellos en este país. Y no son de este país, son de otro país. ¿Y tú puedes ir a trabajar a un resort o es difícil? Yo trabajaba en un resort. Ya. Yo era camarero en un resort. Allá en esa isla yo trabajaba. Ya. Pero lo que duré como un año. ¿Y ahí pagan mejor o...? No, aquí en la isla pagan bien. Ya. Igual que aquí también, mira. ¿Tú ves ese resort de ahí? Sí. Es el mismo de la isla. Ya. ¿Y tú ves ese que están construyendo ahí? Es el mismo dueño. Ya. Y si tú vas más para arriba, los Bahía Príncipe son los mismos Ah, dueños. vaya que sí, Mm, Los Bahía Príncipe pertenecen a la Barcelona. ya. Pero las mejores playas están para donde yo vivo. Ya. Pa, Grábalo. ¿y no se mata? No, se tira de cabeza de ahí. ¿No le pasa nada? ¿Cómo yo me voy a matar? Pero, Por el mismo que yo subo, tú ves el fondo, pero el fondo es poco, ¿no? Es poca profundidad. como quiera tú no llegas al fondo. Se ve, estamos tan altos que se ve bajito, pero está hondo. Ah, Porque yo tengo toda esa vaina, mira atrás de ti, yo tengo toda esa vaina marcada. Yo vengo todos los días para acá. ¿ya? Yo vengo todos los días para acá y la gente que pasan ahí y se ponen a hacer y me graban y yo le hago un video y me tiro pie abajo y yo no llego al fondo y tú ves todo eso que estoy abajo son matas y estrellas y flores y como quiera yo no llego al fondo. Mira, aquí yo veo una estrella ahí. Esos son como fierros, son como estacas. Y cuando yo estoy ahí abajo, tú le preguntas, Moreno, tú le preguntas a él si él quiere una estrella para tirar la foto aquí arriba, que se ponga ahí ¿Se la trae la estrella? para tirar la foto. Ah, pero habla con él, habla con él. Cuando yo estoy ahí abajo, dile que me grabe. Veo, my friend, grábalo, que se va a tirar. ¿Sí? Grábalo a él que se va a tirar. ¿Y por dónde subí después? Por ahí mismo. Dale, te va a traer una estrella, para que tú la grabes. Dile que me avise cuando Tú esté estás grabando. Dale. Ya. ¿Dónde está? Está buscando la estrella.
Y la estrella. Y la estrella. Está ahí. Mira, mira. Ve que está hondo, mira. Sin alcafandra, sin nada. Es un diantre de hombre. Es una máquina. Mira, mira. Buena. Estrella del mar. Oye, Sammy, ¿y qué sacan aquí? ¿Los buzos? Pecado. ¿Solamente pescado? Sí, yo pesco. ¿Marisco, algo así? ¿Un camarón? Ellos sacan langosta, Acá. pulpo, Ya. cosas así. Ujú. Tú dices que hay un ferry a las 5. ¿Y si no? No, como ya ustedes estaban para salir a las 3, vamos a tratar de estar ya a las 3. Ahora, si ustedes quieren seguir dando vueltitas gozando, preguntamos a qué hora sale de las 5 y sigamos dando vueltas. Ya, ok. Así que el dominicano no tiene salida, no sabíamos eso. No, el dominicano no tiene salida en ningún país. Para tú poder viajar, tienes que ser que tu madre, tu padre hayan nacido allá. Pero si tú tienes En el... la playa. Si tú juntas Allá la, sigue. juntas la plata Ahora, si tienes mucha plata, y Ya. compras el boleto. tú puedes comprarlo, pero tienes que esperar con X tiempo. Permiso para no salir. ¿Y eso tiene un tiempo estimado o puede estar cierto tiempo afuera? No, ¿Cómo? porque te va, oye, te va por 3 meses y tienes que volver. Ah, ya. Tienes que volver a renovar tu pasaporte. Para no volver a irte otra vez. Chu. Y eso no lo pueden cambiar. Yo creo que no. ¿Cuál es la solución para poder irte? La solución sería un pasaporte, hacer un pasaporte nuevo, ir al consulado americano, hablar con los gringos Ya. y así. Así que vamos a caminar para acá, para la playa. Pero las playas más lindas están allá. En tu casa. La mejor. Son de arena blanca. Ya. ¿Y agua? Cristalina. Sí. Y... Bueno. Y los viejitos que viven allá, los viejitos. ¿Cómo la tienen los viejitos? ¿Ah? Los viejitos que viven allá en el barrio donde yo vivo, ¿Ya? mantienen la playa limpiecita, ellos mismos la limpian. Suena chillado. Y que los mismos viejitos limpian su playa, la mantienen. Sí, la mantienen limpiecita. ¿Y aquí por qué tanta basura? Porque como te digo, aquí limpian una sola vez a la semana. Como nos cuenta Sammy, para el dominicano es muy difícil salir del país. Primero por temas económicos, ya que la situación económica de la mayoría de los dominicanos no les da para poder hacerlo. Segundo, hay que recordar que República Dominicana es una isla que limita con Haití, su único país vecino, que económicamente se encuentra muy mal. La opción más cercana que tienen mediante mar es Puerto Rico, pero Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos de América, por lo que para ingresar deben tener pasaporte, visa y un respaldo económico. Y aquí es donde está el otro problema, ya que si cuentas con las lucas para hacerlo, debes pedir el pasaporte, lo cual es todo un lío para que te lo den, según lo que él nos cuenta. Si hay alguien viendo este video de República Dominicana, que nos confirme en los comentarios si es que es así realmente. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en un siguiente video de Dos Camanchangos por el Mundo.